Desde el principio de los tiempos, el arcángel Miguel ha sido descrito como el mayor guerrero celestial, el líder de los ejércitos del cielo y el vencedor de fuerzas capaces de amenazar la creación misma. Su nombre ha inspirado respeto, temor y admiración durante siglos. Asimismo, en la ficción, existen universos tan horribles que parecen haber sido diseñados para demostrar lo peor de la existencia. Mundos donde la humanidad ha caído en la locura, donde monstruos ancestrales se alimentan del miedo, donde la evolución se convierte en una pesadilla interminable, y donde incluso los héroes más poderosos terminan convertidos en monstruos devoradores de mundos. Pero incluso en la oscuridad, siempre habrá un destello de luz. Y esta luz vendrá a órdenes del Todopoderoso. ¿Qué pasaría si el arcángel Miguel descendiera a los universos más terroríficos de la ficción? ¿Podría purificar el mundo de Crozet? ¿Sería capaz de acabar con Pennywise y el terror que representa? ¿Qué haría frente a las aberraciones evolutivas de Old Tomorrows? ¿Y tendría alguna oportunidad de detener a los héroes hambrientos de Marvel Zombies? En este video analizaremos el poder, las hazañas y el alcance real del comandante de los ejércitos celestiales, mientras lo enfrentamos a algunos de los escenarios más aterradores y desesperados de toda la ficción. Porque cuando la oscuridad aparenta ser absoluta, la luz de Dios se intensifica más. Analizando rápidamente al arcángel Miguel, él es el comandante de los ejércitos celestiales y el máximo guerrero espiritual. Actúa como servidor, comandante y ejecutor de la voluntad divina del Todopoderoso Dios. En esa interpretación, cualquier poder, autoridad o victoria que tenga proviene de Dios. Dentro de las santas escrituras de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, Miguel lidera a los ejércitos celestiales contra Satanás y sus ángeles rebeldes, expulsándolos del cielo. En el libro de Daniel, aparece como el gran príncipe protector del pueblo de Israel. En la epístola de Judas, donde se menciona que Miguel disputó con el diablo por el cuerpo de Moisés. En múltiples tradiciones cristianas y judías, se le considera el general supremo de las huestes angelicales, encargado de combatir a los enemigos de Dios. En la Biblia se dice que un ángel común puede destruir un ejército de 185.000 hombres. Tomando esto en cuenta, entonces el arcángel Miguel, que es presentado como el líder de los ejércitos celestiales y uno de los ángeles más poderosos, debería estar muy por encima de un ángel ordinario. Y lo más importante del arcángel, y por ende, de dónde viene todo su poder, es de Dios. Arcángel Miguel no suele ser presentado como un guerrero que vence por poder propio e independiente de Dios. Más bien, actúa como servidor, comandante y ejecutor de la voluntad divina. En esa interpretación, cualquier poder, autoridad o victoria que tenga proviene de Dios. Por eso podemos decir con seguridad que Dios le da la autoridad necesaria para cumplir su misión. Dios lo fortalece para las batallas que debe librar. Sus victorias reflejan el poder de Dios más que el suyo propio. De hecho, como dato curioso, el nombre Miguel suele interpretarse como ¿quién como Dios? Lo que refuerza la idea de que su fuerza no está en sí mismo, sino en representar y servir a Dios. Ahora bien, el arcángel Miguel se adentrará en estos 4 terroríficos universos, y veremos si será capaz de salvar a estos universos. Yéndonos de menos a más, empecemos por el universo de Pennywise. Durante siglos, algo antiguo había habitado bajo la ciudad. Una entidad que se alimentaba del miedo, que había visto imperios levantarse y caer, que había convertido las pesadillas de incontables niños en realidad. Pero aquella noche era diferente. Las alcantarillas temblaron, las sombras retrocedieron, y por primera vez en incontables años, Pennywise sintió algo que jamás había experimentado: inquietud. En lo alto de los cielos, una luz atravesó las nubes oscuras como una lanza ardiente. No era una estrella. No era un meteorito. Era el mensajero del Altísimo. El arcángel Miguel había llegado. No venía a negociar. No venía a advertir. Había descendido a Derry con una sola misión: enfrentar a la criatura que durante generaciones había sembrado terror entre los hijos de los hombres. Pennywise lo sabría, este tipo no es alguien normal. En cuanto el arcángel Miguel encontrará a Pennywise, ahí sería el fin del encuentro. Pennywise intentaría asustarlo, lo analizaría de pies a cabeza, trataría de encontrar algún tipo de miedo, cosa que no encontraría. Podría tomar la forma de Lucifer para intentar intimidarlo, o se transformaría en cualquier otra aberración, e intentaría atacarlo, pero nada de eso surtiría efecto en Miguel. Te crees un dios, un devorador de mundos, y aún así, eres una criatura bajo la autoridad del único y verdadero Dios.
Dicho esto, el arcángel Miguel podría acabar con Pennywise con un tajo de su espada, arrancándole el corazón, o incluso, podría ganarle sin necesidad de una pelea física, pues, en muchas interpretaciones cristianas, su papel es expulsar y someter al mal, no necesariamente destruirlo a puñetazos. Así que, si Dios le da la autoridad de acabarlo con unas palabras, también así acabaría con la amenaza que sería Pennywise. Con todo esto, Pennywise sería destruido sin dificultades. No solamente de forma física, sino para siempre, terminando su ciclo de hibernar, y todo el terror que le sembraba al pueblo. Y después de mucho tiempo, la paz volvería a Derry. Si hablamos del mundo de Crozet, Miguel tendría una misión mucho más complicada que con Pennywise. Pennywise es una sola entidad. La infección Crozet afecta a miles de millones de personas y destruye toda moralidad humana. Es un apocalipsis global. Al momento de que llegue el arcángel Miguel a la Tierra, los infectados tratarían de acabar con Miguel, con armas de fuego, armas pulsocortantes o cualquier arma a su alcance. Sin embargo, nada de eso sería un problema para Miguel, él arrasaría con cualquier cruzado que se le pusiese enfrente sin importar quién o cuántos sean. Lo primero que él haría, sería reunir y proteger a los inocentes que aún no están infectados. Lo segundo que haría, sería enfrentar a los infectados. Los Crozet siguen siendo humanos biológicamente, pero son extremadamente violentos. Un arcángel capaz de derrotar ejércitos enteros, podría eliminar enormes hordas sin demasiado problema. Miguel también intentaría descubrir si la infección es solamente biológica, o si existe alguna influencia demoníaca detrás de ella. Si hubiera una corrupción espiritual involucrada, atacaría la fuente directamente. Ahora viene lo más complicado, por así decirlo, que sería, el cómo restauraría al mundo. Por lo cual, se abren dos posibles posibilidades. O repueblan la tierra con los sobrevivientes, o curan a los infectados. Como esto ya es dentro de un escenario, donde entraría la infinita sabiduría de Dios, no sabríamos bien cómo Dios salvaría a este mundo. Pero lo que sí sabemos, es que el arcángel Miguel, vencería a estos infectados, y a este mundo, sin dificultades. Pasando a otro universo infectado, tenemos al universo de Marvel Zombies, sería probablemente uno de los más peligrosos que Miguel tendría que enfrentar de todos los que ya hemos mencionado. Los héroes más poderosos de la Tierra han derrotado invasiones alienígenas, y amenazas capaces de destruir la Tierra. Pero en este universo, los héroes no salvan al mundo. Lo devoran. En el universo de Marvel Zombies, una misteriosa infección transformó a los mayores protectores de la humanidad en depredadores insaciables. Los Vengadores, los X-Men e incluso algunos de los seres más poderosos del cosmos sucumbieron a una plaga capaz de convertir la esperanza en una pesadilla. Y una vez que la infección comenzó a propagarse, parecía que nada podría detenerla. O tal vez sí. Las nubes se abren sobre Nueva York. La ciudad arde. En las calles, los supervivientes huyen mientras héroes infectados cazan a cualquiera que siga con vida. Entonces una luz atraviesa el cielo. Por un instante, tanto humanos como zombies levantan la vista. La luz desciende lentamente hasta el centro de la ciudad. Miguel observa las ruinas a su alrededor. No ve una invasión. No ve una guerra. Ve una humanidad moribunda y a sus antiguos protectores convertidos en monstruos. Entonces alza la mirada hacia el horizonte, donde varios héroes zombificados se aproximan violentamente y con una hambre atroz. Y comprende que la batalla por la Tierra acaba de comenzar. El arcángel Miguel podría acabar con varios superhéroes a la vez, si se tratan de humanos con superfuerza. Pero ya héroes como Hulk, Thor o Sentry podrían llegar a significar cierto problema para Miguel, pero no es nada que no pueda vencer con las fuerzas de Dios. Aunque, Miguel no llegaría para repartir espadazos y acabar con los héroes rápidamente. No intentaría derrotarlos uno por uno, buscaría la fuente de la plaga. Ese suele ser el enfoque de los grandes relatos religiosos, cortar la raíz del mal en lugar de podar las ramas. Su estrategia no sería pelear contra cada zombie individualmente. Primero protegería a los supervivientes. Su primera acción práctica probablemente sería localizar grupos de supervivientes. En lugar de perseguir zombies al azar, establecería zonas seguras, y evitaría que los héroes infectados exterminaran a los últimos humanos. Después buscaría el origen de la plaga, y finalmente intentaría aislar o purificar la infección. Si la infección no pudiera ser curada, entonces Miguel probablemente combatiría a los infectados más poderosos, para impedir que la plaga se extienda más allá de la Tierra.
Si la orden viene de Dios, el arcángel Miguel puede vencer a cualquier héroe o villano que se enfrentase al el creador del universo y creador de todo lo existente, y por existir, darle el poder más que necesario para derrotar a cualquier personaje. Asimismo, también podría mandarlo con una cura, para curar a los héroes, de esa ser la voluntad de Dios. Sea como sea, si el arcángel Miguel llega cumpliendo una misión de Dios, el arcángel tiene todo para vencer. La humanidad ha sobrevivido a guerras, desastres y extinciones. Pero existe un universo, donde el destino de la humanidad fue mucho peor que la muerte. En el mundo de Old Tomorrows, una poderosa raza alienígena conocida como los Q conquistó a la humanidad cuando ésta se encontraba en la cima de su expansión galáctica. Sin embargo, no se conformaron con derrotarla. Durante millones de años transformaron genéticamente a los seres humanos, convirtiéndolos en miles de especies distintas y condenándolos a destinos inimaginables. Sería épico el imaginarse que durante la batalla galáctica que estaban teniendo los Q contra la humanidad, apareciera el arcángel Miguel por orden de Dios para salvar la humanidad. Millones de años antes de que la humanidad fuese convertida en bloques humanos y haber sufrido por tanto tiempo. Llegaría él. Durante la batalla galáctica que definiría una especie, los sensores de ambos bandos detectaron una anomalía. Una luz. No provenía de una nave. No provenía de un arma. No provenía de ninguna tecnología conocida. Era algo completamente distinto. Los soldados levantaron la vista. Los Q observaron con curiosidad. Y por primera vez en aquella guerra, el miedo cambió de bando. Porque de aquella luz emergió una figura revestida de gloria celestial. Sus alas se extendían como constelaciones vivientes. Su armadura brillaba más que los soles cercanos. Y en su mano descansaba una espada cuyo resplandor eclipsaba las armas de una civilización galáctica. Había llegado Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales y ahora, el defensor de la humanidad. La batalla habría terminado antes de que empezara. Los Q analizarían a Miguel como si fuera una forma de vida desconocida, o un arma creada por la humanidad. Al comprobar que su presencia desafía todas sus leyes físicas, los Q atacarían desplegando enormes flotas y utilizarían sus armas más poderosas para intentar destruir a Miguel antes de que interfiera en sus planes. Miguel atravesaría las líneas enemigas con una velocidad imposible de seguir para los sensores, destruyendo naves y protegiendo a las flotas humanas que aún resisten. La estrategia de Miguel: en lugar de quedarse luchando contra millones de soldados, Miguel buscaría el centro de mando del imperio. Como comandante, entendería que una guerra no se gana derrotando a cada enemigo uno por uno, sino desmantelando su capacidad de continuar la invasión. Al ver que sus armas no consiguen detenerlo, intentarían hacer lo que mejor saben hacer: adaptar su tecnología. Buscarían capturarlo, estudiarlo o incluso modificarlo genéticamente. Sin embargo, desde la perspectiva religiosa, Miguel no sería un organismo biológico común, por lo que ese tipo de experimentos no tendrían sentido sobre él. Miguel derrotaría a las principales fuerzas militares de los Q, y rompe su capacidad de continuar la invasión. Destruye o inutiliza la tecnología con la que alteran genéticamente a otras especies, impidiendo que vuelvan a repetir sus atrocidades. Enfrenta a los líderes Q y les exige abandonar su campaña de conquista. Al llegar con los líderes Q les dictaría unas cuantas palabras, antes de impartir justicia sobre ellos. Se llaman dioses, porque jamás han conocido al verdadero. El poder puede inspirar temor, pero solo el Creador merece adoración. Hoy conocerán al único ante quien toda la creación se inclina. El combate terminaría inclinándose a favor del arcángel Miguel. No porque sea más fuerte en el sentido típico, sino porque los Q seguirían siendo criaturas dentro del orden de la creación, mientras que Miguel actuaría a órdenes de su creador, como mensajero y guerrero al servicio de Dios. La última fortaleza de los Q caería. Sus flotas quedaron reducidas al cenizas, y las máquinas con las que habían deformado a incontables civilizaciones dejaron de funcionar. Por primera vez en millones de años, la galaxia dejó de temer a quienes se proclamaban dioses. Miguel contempló los mundos liberados y, con la misión cumplida, alzó el vuelo hacia los cielos, dejando a la humanidad la lección de volver a los caminos de Dios. La lección de no volver a confiar en el poder de sus propias manos, más bien, volver a los caminos de su Creador, porque solo en Dios Jesucristo encontrarán la salvación. Como vieron, no existe un enemigo que pueda derrotar a Miguel, si Dios ha dispuesto que Miguel venza.
Asimismo, si ustedes siguen los mandamientos de Dios, y se esfuerzan por convertirse en hijos de Dios, vencerán en cada una de sus batallas, al tener al Dios Todopoderoso de su lado. Como dice el versículo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.